Bueno, pues tenemos ahora a Rosa Nieves León Pérez, que hablará de impresión 3D y fabricación aditiva. Rosa Nieves es arquitecta y experta en fabricación aditiva. Durante su intervención, Rosa nos pondrá en valor la unión de dos nuevas tecnologías que han irrumpido en la arquitectura, creando una nueva revolución en el sector que guiará las construcciones del futuro. Voy a dar paso a convertir en presentadora a Rosa. Y Rosa, ¿estás ahí? No, no te vemos. Vale, ¿veis mi pantalla? A pantalla sí, pero no te vemos a ti. Un segundito para ponerme a mí. Vale, cuando tú puedas. A ver. Perfecto, ¿Ya? ahora te vemos, perfecto, muy bien. Pues nada, todo tuyo. ¿Veis mi pantalla también, verdad? Te vemos en pantalla, te escuchamos perfectamente, así que te dejamos con tu presentación. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Perfecto, muchas gracias. A ver, yo quería dar las gracias por haberme invitado a participar y sobre todo pues hablar de este tema, que es un tema que llevo dedicándome unos 10 años ya. Como ya sabéis, la mayoría, la impresión 3D es una tecnología que ha irrumpido desde el año 2000 aproximadamente, 2010, y viene para quedarse y cada vez encontramos más usos y más afinidades con las que podemos implementarla. Hoy voy a hablar sobre todo de la fabricación aditiva o la impresión 3D enfocada en el sector de la construcción, que digamos que es casi el que menos desarrollado tenemos, pero a nivel industrial existen muchísimos casos de éxito y está cada vez más implantada a nivel aeroespacio, automoción, ferroviario. Por lo tanto, es un complemento muy bueno a los software que anteriormente nos han estado explicando. Un segundito, que creo que se me ha pasado directamente toda la presentación y se me ha ido al cierre. Así que rápidamente vais a tener un vistazo de toda la presentación. Disculparme, pero la tenía preparada justo al final. Disculparme. Bueno, como he comentado, mi ponencia va sobre la arquitectura 4.0, que es la unión del BIM y la impresión 3D. Tiene una serie de puntos. Voy a hablar sobre una serie de puntos que son el marco teórico que tiene, la actualidad de cómo construimos, cuál es el proceso si lo hiciéramos con BIM impresión 3D, desarrollándolo, cuáles serían los resultados, qué conclusiones podemos extraer y cuál es la actualidad de este sector. Perdonad, no sé si veis esto, pero me está volviendo un poco loca. El BIM más la impresión 3D yo lo denomino la tercera revolución industrial. Sobre todo la tercera revolución que el sector de la construcción nunca ha sufrido. Porque nosotros ahora digitalizamos y creamos nuestros software, nuestros proyectos en el ordenador, pero después lo hacemos siempre a mano. Para poneros un ejemplo, esto es incoherente, es como si un ingeniero diseña una pieza en 3D en el ordenador, le pone todas las propiedades, hace los cálculos y posteriormente la tallara a mano. En la industria esto lo vemos incoherente, pero en la construcción es lo que actualmente estamos haciendo. Por lo tanto, necesitamos que haya una nueva revolución y que se dé un paso más. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad
como he comentado antes, llevamos construyendo 100 años del mismo modo. O sea, sí que tenemos diferentes software que han ido avanzando y nos han desarrollado y nos han facilitado sobre todo la vida en el aspecto de la creación de los planos, pero a nivel de la fabricación todavía sigue siendo una fabricación totalmente manual. ¿Qué retos tenemos por delante? Tener un mayor manejo del BIM, pasar del BIM a un proceso que sea un proceso técnico, no un proceso manual, lo cual va a tener una intervención de una mano de obra mucho más cualificada. ¿Cuál serían los objetivos de esta tercera revolución industrial en la arquitectura? Tendríamos un primer objetivo muy importante, que es investigar muy bien el acoplamiento que hay entre nuestro software BIM y la impresión 3D, para evitar que haya defectos y mejorar esta unión y hacerla lo más fácil posible. Un segundo objetivo, que es desarrollar los equipos de fabricación aditiva o impresión 3D y los materiales que vamos a utilizar, sobre todo enfocados a grandes dimensiones, porque lo que estamos pensando es en imprimir casas y edificios completos, sobre todo enfocado a la estructura. Y un tercer objetivo, que es tener una mano de obra cualificada que sepa desarrollar su trabajo bajo estos parámetros. Os voy a contar un poco cuáles son el proceso desde que yo tengo mi archivo en BIM hasta que lo puedo pasar para imprimir en 3D. Tendríamos un primer paso, que es modelarlo en BIM, que aquí hay gente mucho más experta que yo para hablaros de este tema. Una vez lo tenemos modelado en BIM, lo exportamos a STL, que es, digamos, una extensión, un paso de exportación que tiene Revit y muchos otros software, y de esta parte terminaríamos con el desarrollo del modelado. Luego tendríamos otro proceso, que es el proceso de elegir con qué equipo de impresión imprimimos, qué material vamos a utilizar y cómo vamos a crear nuestras capas. Nuestras capas son el enlacing. El enlacing es dividir nuestra pieza en trocitos hasta obtener nuestra pieza final. Y esto lo hace la impresora 3D con una serie de software determinado. Tenemos otro paso, que es la combinación de capas, es decir, porque podemos unir diferentes materiales en una misma impresión. Podemos darle diferentes calidades de impresión. Y una vez hemos definido todo esto, generamos nuestro archivo. Y con ese archivo lo pasamos a la impresora para que realice la impresión en 3D, llegando a tener nuestro objeto final. Os desarrollo un poquito más y os explico un poquito más lo que os acabo de comentar. El modelado BIM, como podéis ver y sabréis mucho mejor que yo, integra todas las propiedades del edificio. No es solo un modelado, sino sería cómo se fabrica, un mantenimiento del edificio, con lo cual puedo tener en un mismo archivo todos los datos. Lo pasaríamos a STL. STL, ¿qué quiere decir? Como podéis ver en la imagen, pasar a STL es que este modelado se convierta en una serie de triangulaciones, con lo cual hay que definir bien los parámetros para la exportación a STL. Una vez exportamos a STL, tenemos que hacer el enlacing y como vemos en esta imagen, podemos hacer diferentes enlacing, donde tú puedes tener diferentes capas y diferentes alturas y definición del objeto que queremos. El combinado de capas, como mostramos en esta imagen, tú puedes definir dentro de un mismo objeto diferentes parámetros, por lo que el resultado que vamos a obtener va a ser diferente. Bien combinación de materiales o bien calidades, velocidades del equipo. Y por último, la impresión. Aquí os he puesto un ejemplo que es la Lapis Core House, que se hizo en Rusia,
donde se ejecutó toda la estructura impresa en 3D, como podéis ver. Os pongo tanto el proceso del equipo como el resultado final. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿O cuál es el resultado de construir con BIM más impresión 3D frente a lo tradicional? Pues el arquitecto austriaco, Wolf Appris, que fue pionero en utilizar el BIM con la impresión 3D en su último proyecto, que fue el Museo Contemporáneo de Arte, que lo hizo en Shenzhen, China. De forma tradicional nos comenta que hubiera tardado 8 meses con 160 trabajadores y con BIM, que fue como él lo ejecutó, lo redujo a 3 meses y 8 trabajadores cualificados. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos tenido un ahorro de tiempo del 62,5% y un ahorro de coste de mano de obra del 95%, lo cual nos lleva a pensar que tenemos grandes ahorros de coste con grandes ahorros de tiempo, y el tiempo también suma a dinero. ¿A qué conclusión llegamos? Que utilizar el BIM más la impresión 3D ahorra, sobre todo, en riesgo y errores. Cuando tú una cosa la creas de manera manual, sobre todo y con manos poco cualificadas, nos lleva a que tengamos muchos riesgos en la obra y muchos errores que solventar in situ. ¿Qué queremos eliminar con esta utilización del BIM más la impresión 3D? Eliminar estos procesos tan manuales, que todo sea más técnico y cualificado. Vamos a tener menos mano de obra, pero mucho mayor cualificada. Vamos a utilizar menos tiempo, pero será un tiempo mucho más productivo. Y vamos a ahorrar dinero, ya que emplearemos menos tiempo, por lo tanto podremos hacer más proyectos y tendremos menos mano de obra, aunque sí será mano de obra mucho más cualificada. Como parte final, me gustaría hablar de los dos proyectos principales que hay en España, en España y a nivel internacional dentro de la impresión 3D y la fabricación aditiva. Por un lado, a nivel nacional tenemos el proyecto que se hizo 3DCOM. Es un proyecto que investigó sobre todo en dos partes: en la creación de una impresora de gran formato con impresión en hormigón y yesos y cales, pero una impresión conocida tradicionalmente como una impresión cartesiana, donde se mueve en los 3 ejes para conseguir el volumen. ¿Qué innovación ha tenido sobre todo 3DCOMS? 3DCOMS se dio cuenta que también podía imprimir sobre un muro o una pared vertical, dándole un giro más a la impresión 3D y la fabricación aditiva dentro del sector de la construcción, ya que esto tiene gran relevancia para nosotros porque puedes hacer nuevos decorados, puedes hacer rehabilitaciones en fachadas, puedes hacer cosas que hasta la actualidad no se pueden hacer, o si se hacen, la mano de obra es muy costosa. Os quiero poner un vídeo de cómo se imprime en el muro vertical para que lo veáis. Como os he comentado, es un proyecto 100% nacional. Espero que se vea el vídeo completo. Esto es lo que os comentaba, es la impresión de yeso en una fachada totalmente vertical. Se pueden llegar a hacer diferentes capas teniendo la misma estabilidad y adherencia a la pared vertical que la primera capa. Si veis, en el vídeo ya se observa que el equipo
está imprimiendo su segunda capa. Dependiendo, aquí sí que es muy importante la geometría que realicemos. Dependiendo de la geometría podremos realizar un mayor espesor vertical de capas, unas geometrías con otras. Perfecto. Perdón por el lío que tengo de las cámaras y tal, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Por último, os quiero hablar del proyecto Hilcom. Hilcom es un proyecto internacional que es un consorcio de empresas, como podéis ver aquí, que está formado por empresas de España, de Francia, de Suiza, de diferentes lugares de Alemania, donde se une todo el saber de los diferentes especialistas y crean un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto no solo quiere imprimir en 3D, sino que su revolución y su nueva idea es que, además de imprimir en 3D, va a suavizar, a pulir, va a poder lijar, por lo que esta impresora va a tener diferentes herramientas que pueda utilizar, aparte de imprimir, que le dé un mejor acabado a esta impresión o otro acabado posterior. Os voy a poner este vídeo para que podáis ver en qué consiste este proyecto. Como podéis ver, es una impresora que está imprimiendo hormigón, pero también tiene diferentes elementos que le hacen y le permiten que pueda lijar. Es muy importante el material que se crea, no es un material convencional, es un material que se diseña y se crea para la fabricación aditiva, con unos aditivos diferentes, ya que es necesario que este material se consolide y fragüe anteriormente para poder depositar una capa en otra. Como podéis ver ahora, mediante un brazo robótico, se le da el acabado posterior, pudiendo lijar, pulir. Incluso grabar, como estamos viendo actualmente. Y este muro lo podríamos preparar con los orificios necesarios para una instalación, sin tener que hacer rozas a posterior. Con todo esto, finalizo mi ponencia. Espero que haya sido de gran interés para vosotros. Os dejo mi contacto por si tenéis cualquier duda. También me podéis encontrar en LinkedIn. Y nada, agradecer poder darme esta oportunidad de enseñaros lo que es mi día a día. Muchas gracias.